El sufrimiento. Reflexión del sufrimiento. Según Nietzsche, el ser humano es esencialmente egoísta por naturaleza. Esa es la esencia del ser humano, el egoísmo. Y es natural, el egoísmo del ser humano es natural. ¿Ya? Pero además dice que nadie se enamora de nadie. Nadie se enamora de nadie. ¿Cómo así? Si él dice que las personas que creen que se han enamorado de alguien, de lo que se han enamorado es de las sensaciones placenteras que sienten en compañía de esa persona. ¿Ya? No están enamoradas de la persona, sino de la sensación placentera que le genera la compañía y la interacción con esa persona. Tiene razón, ¿cierto? Cuando tú dices que ya no amas a alguien, cuando esa persona ya no te produce sensación placentera, cuando esa persona no solo ya no te produce sensación placentera, sino que se volvió un problema crónico. Esas sensaciones placenteras de pronto con los años se convirtieron o en hastío, o en tedio, o en rencor, o en queja, reclamo, miedo, cantidad de cosas. Y la persona dice, no, ya no te amo. ¿Qué es lo que ya siente la persona? Que ya no siente placer con esa otra. A veces se forza a la gente a sentir placer por la otra y ese placer no es bonito. Placer obligado no es nunca bonito. ¿Y eso qué tiene que ver con el sufrimiento? El tema que a mí me ocupa es el sufrimiento. El sufrimiento es sensación displacentera. Entonces, lo que tú sientes al vivir es una sensación displacentera y a eso le llamas sufrimiento. Yo te he venido hablando de anarquía hacia el sufrimiento, de que generes un autogobierno y ese autogobierno sea básicamente que ya no seas más gobernado por el sufrimiento. Entonces, si nos vamos a qué es el sufrimiento es una sensación, ¿cierto? Es una sensación que implica pensamientos negativos, malestar corporal, sensaciones emocionales opresivas. Y el sufrimiento de todos es el crónico, el que todos los días se presenta, ¿cierto? Pues yo te he dicho, no te dejes gobernar más por eso. Entonces volvamos al enamoramiento. Es que la mente humana es bien compleja porque parece que ciertas personas, o muchas, sienten como placer al sufrir. Placer al sufrir, ¿de qué hablas? ¿Sí? La gente no se autogobierna, no suelta el sufrimiento porque el sufrimiento se le ha vuelto placentero. ¿De qué está hablando? Sí. Y tiene mucho que ver con la concepción de espiritualidad de la persona. A veces se cree que el que sufre es bueno. Todas las religiones te dicen, ten compasión del otro. Compasión hacia el otro es sufrir, ¿cierto? Sufrir por el otro. Entonces, cuando la persona empieza a volverse como masoquista, en ese anhelo de ser buena, empieza a buscar el sufrimiento en todas partes. ¿Para qué? Para ser más buena y para ganarse la vida eterna buena. Entonces la persona empieza a buscar el sufrimiento
en los noticieros 3 veces al día. Entre más malo el noticiero, la persona más interesada está. En la película de maltrato hacia alguien, de asesinatos, de crímenes. Y la persona empieza como a enamorarse del sufrimiento. Estás enamorado del sufrimiento porque crees que el sufrimiento te está santificando. Es como, a eso lo llamaba Freud, como un mecanismo de defensa que se llama renegación. Ante una situación traumática, la persona no puede asumir ese trauma, entonces algo que odia, la persona percibe que ama eso. ¿Ya? Se vuelve lo contrario, la persona está muy confundida. Entonces la persona tiene una vida que no le gusta y entra en renegación y cree que su vida le encanta. Entonces, ¿qué pasa cuando tú no puedes aceptar que tu vida no te gusta y estás convenciéndote a ti mismo de que tu vida te encanta? Estás enamorado de esa vida. Porque sientes cierta sensación placentera con esa vida. Esa pareja, te has convencido que la amas, pero en realidad es renegación. No la soportas, pero como no soportas ese evento traumático de ya no amar a esa persona, te dices a ti misma, yo amo a esta persona. Renegación, es lo contrario. Entonces, eso que muchas veces se llama vida de pareja es una renegación. Dices que amas un sistema de vida que odias. Estás enamorado del sufrimiento y a eso le llamas amor, y a eso le llamas vida de pareja, y a eso le llamas felicidad. Entonces, ¿qué pasa cuando de pronto alguien te dice, observa, pero con más honestidad? Cuando te empiezas a observar y te das cuenta de que realmente eso que dices amar lo odias y que estás sufriendo, empiezas como, eso es como un nuevo despertar. ¿Sí me entiendes? Empiezas a observar y dices, en realidad yo estoy sufriendo. Me gustaría que cuando estés en una situación de esas que te oprimen, te vayas y te mires al espejo y digas, y mires, ¿estás riendo o estás llorando? ¿Estás frunciendo el ceño o estás...? El cuerpo y los gestos faciales son mucho más honestos que el pensamiento. Entonces, aprender a ver si estamos amando lo que odiamos, si estamos enamorados de lo que nos hace sufrir. Entonces, cuando tú te empiezas a dar cuenta de que estás enamorado de lo que te hace sufrir, ocurre el desenamoramiento, pero hay que atreverse a observar. Ocurre el desenamoramiento que le pasa a ciertas parejas. Ya ese sufrimiento no te produce placer. O sea, ¿qué pasa cuando tú de pronto un día te vuelves escéptico y dices, ¿quién dijo que los santos son los que sufren? ¿Quién dijo que ser santo es el que más sufre? ¿Quién dijo que esta es una competencia en la vida del que más sufre? Te vuelves, pero yo te digo anárquico, vuélvete anárquico con todas esas creencias. No, eso no, yo no quiero creer que el que más sufre es el más bueno, pero ¿quién se inventó esa locura? Entonces dices, entonces yo no soy buena sufriendo. No, solo estás sufriendo. Olvídate de añadirle el adjetivo bondad a tu sufrimiento. Entonces, cuando tú empiezas a ver, a desenaltecer tu sufrimiento, cuando tú te desencantas de tu sufrimiento, dices, entonces no he estado siendo buena, no he estado siendo santa. Te desenamoras del sufrimiento. Ya no te genera placer. El placer de la santidad ya no te lo proporciona el sufrimiento. Cuando se va ese placer de la santidad, el sufrimiento empieza a perder ese encanto que tenía. ¿Y qué pasa cuando el sufrimiento empieza a perder ese encanto y ya no estás enamorada de tu sufrimiento? Pues empiezas a soltarlo. Cuando
Cuando una persona se da cuenta, se despierta de su autoengaño y se da cuenta de que ha estado engañada y puede percibir de repente las cosas de otra manera, se derrumba el falso modelo. Entonces yo te digo, observa, observa tu vida, observa eso de lo que dices estar enamorado, esa persona que dices amar, ese trabajo que dices amar, pero ese amor es sufrimiento. Entonces mira a ver si es sufrimiento. Y si descubres que es sufrimiento, te invito a que te vuelvas escéptico. Ah, yo soy buena por sufrir tanto. ¿Me estoy volviendo santa? ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la bondad? Ese tipo de preguntas ayuda mucho para uno autogobernarse y dejar de ser un esclavo del sufrimiento y cambiar de vida. Gracias.